Y bueno, para ir cerrando con broche de oro las actividades del día de hoy, tengo el gusto y el honor de presentarles a la doctora Lourdes Andrea Arriaga Pizano. La presentamos en el curso por la mañana, pero quienes se incorporaron apenas en el simposio, la vuelvo a presentar para ustedes. Ella es médica de formación con maestría en biomedicina molecular y doctorado en ciencias químico-biológicas, los 3 grados otorgados por el Instituto Politécnico Nacional, postdoctorante por el CONACYT en el IMSS y con 2 estancias académicas en el Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca. Es investigadora titular en la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica en Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, es asesora científica de la red de citómetros del IMSS y chair del Subcomité de Sociedades Asociadas de la Sociedad Internacional para el Avance de la Citometría, ISAC. Como investigadora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México, coordinando actualmente el área de inmunología de dicha academia. Cuenta con más de 80 publicaciones, varias alrededor de su línea principal de investigación, que es el estudio de la disfunción leucocitaria asociada a procesos inflamatorios sistémicos. Cuenta también con más de 50 conferencias, más de 30 talleres impartidos y pues es a quien le debemos el que podamos estar aquí celebrando el día de hoy, el Día de la Inmunología, por 3er año consecutivo con este simposio. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tan amable presentación, doctor Marvin Rivera. Ya me comprometió. Para mí ya tuvimos el broche de oro, la cereza del pastel de hoy con la doctora Palomares. Espectacular presentación, pero sí voy a aprovechar la oportunidad para rendir homenaje a muchísimo trabajo que durante mucho tiempo hemos llevado en la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica, donde tengo el placer y el honor de colaborar desde hace muchos años. Esta unidad de investigación médica en inmunoquímica es parte de las unidades de investigación de nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social y de hecho está ubicada aquí en el Hospital de Especialidades y también es un placer contar con quien lleva este barco hoy día, que es el doctor Constantino López Macías. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés, a pesar de lo que algunas leyendas urbanas y chismes de pasillo digan. Yo para quien trabajo es para el Instituto Mexicano del Seguro Social y a quien debo buena parte de mis esfuerzos en voluntariado es para esta academia o para ISAC o para todos aquellos grupos interesados en que se aplique correctamente, por ejemplo, la citometría para utilizarse. Pero de ahí en fuera, todas las otras asociaciones que me quieran achacar no existen. Ahí está declarado. ¿Okay? Ahora, brevemente, para quien todavía no está muy familiarizado, dado que tenemos público afortunadamente muy joven, sepan que la sepsis no solo es importante porque lo digamos, es un reto en la atención médica. La sepsis hoy día está definida como la falla orgánica por una respuesta exacerbada, descontrolada a la infección y va a poner en peligro la vida. Las manifestaciones clínicas nos dejan ver que involucra a múltiples aparatos y sistemas. No solamente es un problema de la respuesta inflamatoria, está involucrado el sistema de coagulación, también el sistema cardiovascular en general y el sistema endotelial, por supuesto que sí. Bueno, este proceso de sepsis es uno de los ejemplos más claros de cómo se puede dar una respuesta inflamatoria sistémica en agudo y muy exacerbada. Como pueden ver en esta nube de ideas que es muy popular en el área de sepsis, poco se habla de la regulación, poco se habla de cómo está la activación de los leucocitos. O sea, pensamos en este proceso inflamatorio de acuerdo, por ejemplo, a lo que nos deja ver la epidemiología de la importancia de esta enfermedad. No digo que no sean importantes atender problemas de salud como el cáncer o los infartos a miocardio, pero hace más de una década y seguimos por el mismo camino y durante la pandemia podremos apostar que seguramente subió, que las personas desafortunadamente mueren más por sepsis que por estas otras patologías.
Y algunas personas dirán, sí, claro, pero es que era un paciente oncológico que se complicó y le dio sepsis. No, pues era que el infarto, durante su atención en la unidad de cuidados intensivos, se agregó sepsis y por ello. Pues sí, pero la causa de muerte fue sepsis. Y eso que tenemos un gravísimo subregistro, porque muchas veces lo que se asienta en las actas de defunción, por ejemplo, pues es el último evento, falla orgánica, sin que se haga mención de que hubo una asociación con el evento infeccioso. Y aún con esa casuística mejorable, claramente es un problema de salud hospitalaria. Es un problema que además está subdiagnosticado y en parte tiene que ver con que no necesariamente se piensa en que datos como la somnolencia, como estas variaciones en temperatura, sobre todo en extremos de la vida, porque la sepsis antes de la pandemia de COVID, en quien la veíamos más frecuentemente, era o en los muy pequeños, la sepsis neonatal, o en las personas muy mayores, donde se confundían estos signos y síntomas muy tempranos pues con el deterioro asociado a muchas de las comorbilidades que coexisten previamente en las personas y o al proceso de envejecimiento. Obviamente, al ser un problema tan importante de salud hospitalario, involucra atención hospitalaria de alto nivel que va a elevar sí o sí los costos. Y hoy no me voy a detener allí, pero nada más piensen que si el promedio de atención se puede llevar entre 10 y 15 días, y eso porque ya se estabiliza mejor a las personas, no necesariamente con el mejor de los resultados, pero en una cama de cuidados intensivos, donde el costo por día por todo lo que está involucrado ronda entre los 45,000 y los 75,000 pesos, estamos ante un problema para el sistema de salud. Entender mejor la sepsis ha llevado a que en múltiples ocasiones se hagan revisiones de cómo definir la sepsis. Esta última, de que ya se considere que tiene que haber falla orgánica asociada a este proceso infeccioso por esta respuesta exacerbada, es relativamente reciente, del consenso de 2016, y ojo, está solamente orientada a la definición de sepsis en adultos, pero no necesariamente está tomando en cuenta las comorbilidades que a veces pueden complicar. De allí que se haya ya cambiado, si alguien todavía tenía ese concepto del consenso de 1992, de es SIRS más infección, eso fue. Ahora lo entendemos mejor. Lo entendemos mejor incluso que cuando se reportó por primera vez allá en el año 1600 a.C. en el papiro de Circa, ¿no? Este fenómeno asociado con putrefacción, que a eso se refiere el término de sepsis. Desde el punto de vista del funcionamiento de los sistemas biológicos, particularmente muy centrado hacia el sistema inmunológico, la respuesta innata, pues lo que se ha visto es que ya sean DAMs o PAMs, de los que ahorita ya no me voy a detener porque ya se mencionaron previamente y también durante la mañana, van a ser censados, y esto va a activar a varios tipos y subtipos de células con la liberación de diferentes mediadores, entre ellos las citocinas, pero no únicamente, ya que también se pueden liberar vesículas extracelulares para esta comunicación intercelular exacerbada, y activar al complemento, que también puede a su vez ir potenciando esta respuesta, de tal suerte que lo que vamos a tener son incrementos muy importantes a nivel sérico de varios de estos marcadores. Y aquí, aunque está muy simple esta grafiquita, sí es importante recalcar que si bien se elevan estos mediadores, proteínas de fase aguda, las citocinas y algunas hormonas, no todas se elevan al mismo tiempo. O sea, aún en eventos tan caóticos desde el punto de vista biológico, hay una dinámica a seguir. Y a veces nos confundimos y pensamos, no, ya la sepsis ya está todo inflamado y todo se perdió el control, y no necesariamente es cierto. Okay. Hay otras manifestaciones que sugieren que esta sobreactivación del sistema inmunológico, como es la presencia
de marcadores asociados con activación, que a lo que corresponden muchas veces es a receptores para estos mediadores solubles u otros como podrían ser los anticuerpos, y ahí están todos los receptores de FC y demás. Y también la disminución de otros receptores que a veces con lo que están involucrados es con contención de estas respuestas. Entonces, esto también tiene una dinámica muy particular y también está asociado con la activación de complemento y con la activación del endotelio, por lo que muchas moléculas como los BCAM, ICAM y algunos otros también se empiezan a incrementar en circulación, y si no se echan a andar de manera efectiva los mecanismos que bloqueen estos efectos, como sería el desacoplamiento de vías de señalización o la escisión de receptores de membrana, los famosos sheddings que pueden ocurrir. Esto es, prácticamente se rasuran las células y esto previene de que respondan exacerbadamente. Esas respuestas exacerbadas también es importante controlarlas, porque sobre todo en las células del sistema inmunológico y del sistema inmune innato, esta sobreactivación es altamente probable que lleve a muerte celular. Y si esta muerte celular es temprana, pues nos vamos a meter en más problemas ante la presencia de patógenos, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, claramente, durante la sepsis, como un proceso de inflamación sistémica, hay hipercitocinemia. Aquí, estas líneas rojas que les estoy presentando en cada una de estas gráficas, lo que señalan son los niveles, por dónde suelen estar los niveles en personas que no están con respuesta inflamatoria sistémica, que llamaríamos personas sanas. O a lo mejor no tan sanas, tienen alguna comorbilidad controlada, pero no están en respuesta inflamatoria sistémica. Y les quiero llamar la atención en que claro que se elevan, pues sí, cuando las personas tienen sepsis, TNF, interleucina 6, interleucina 1 beta, interleucina 8, pero también vamos a encontrar significativamente elevados interleucina 10 e interleucina 1, el receptor antagonista, que son sí o sí moléculas antiinflamatorias con efectos antiinflamatorios. Entonces, esto de los perfiles claramente inflamatorios no está claro, o no es tan transparente como quisiéramos, no es de todo o nada, de solo lo proinflamatorio y que se detenga lo antiinflamatorio y luego viene lo antiinflamatorio. Y ojo, porque esto que está aquí, además, no es idéntico a cuando tenemos otra circunstancia de respuesta inflamatoria sistémica, como es el CIRS. Allí el cuadro clínico puede ser exactamente el mismo que esperaríamos en alguien con sepsis, pero no hay evidencia de infección. Todavía hay grupos y personas que argumentan que probablemente lo que estamos viendo es sepsis, que somos incapaces de detectar al agente causal infeccioso, que podrían ser virus, bacterias, hongos, incluso parásitos, pero lo que es cierto es que si no hay evidencia franca de infección, ya sea porque se pueden aislar los patógenos, o bien porque claramente allí hay un absceso o ahí hay imágenes radiológicas o por otros métodos de gabinete que nos digan que ahí están, pues no se le denomina sepsis hoy por hoy. Sí, interleucina 1 beta es prácticamente igual, pero en algunas otras, por ejemplo aquí en interleucina 10, no, y en TNF, pues no necesariamente es lo mismo. Y no están aislados en el sistema, porque tanto en los procesos de CIRS o sepsis, cuando buscamos una relación, por ejemplo, con, en este caso, marcador de activación endotelial, como es el BCAM1 soluble, pues podemos ver, o pudimos ver nosotros en un trabajo de hace varios años que terminó este resultado en la tesis de doctorado de Olivier Cabrera Rivera, pues pueden ver cómo existe esta relación entre la cantidad de interleucina 6 y la cantidad de BCAM
que podemos encontrar. Entonces dirán, ay, bueno, sí, pero eso no es nada nuevo, sobre todo cuando ya sabemos que son múltiples las evidencias de que se está dando esta activación multisistémica en las personas que desafortunadamente padecen sepsis, ¿de acuerdo? Y bueno, sí, tienen algo de razón. De allí que otras cosas de las que exploráramos fueran, bueno, ¿y cómo están estos leucocitos? Que no somos los únicos, ha habido otras muchas personas que han estado explorando esto. Y nosotros tenemos evidencia, hemos acumulado evidencia desde lo muy básico, por ejemplo, ya se sabía que los leucocitos en sepsis iban a aumentar en número, iba a aumentar la proporción de leucocitos de formas inmaduras. De hecho, hoy día ya está perfectamente descrito el fenómeno de hematopoiesis de emergencia durante la inflamación sistémica aguda severa en general y particularmente en sepsis, y hoy también ya en COVID-19, que también hay cambios en cuanto al tamaño, la granularidad, qué tan deformables son. Y esto de granularidad, por ejemplo, en su tesis de doctorado, lo reportó Luis Ángel Flores Mejía y también en el artículo asociado a ello. Y para quien tiene algo de experiencia leyendo estas gráficas de puntos que les muestro aquí, donde en este eje horizontal de los X se ve el tamaño relativo y aquí la granularidad relativa, y pueden ver cómo en alguien que no tiene sepsis, que es el dot plot, el gráfico de puntos de la parte superior, pues esta zona está más o menos libre y acá están la mayoría, y aquí ya se invade por muchas células. Y lo que sabemos es que hay degranulación, pero no solamente de los neutrófilos que estarían en esta área, sino también de los monocitos en los pacientes que observamos. Y también sabemos que en esos pacientes hay una coexpresión de diferentes marcadores de activación de estas células. Por obviedad de tiempo no me voy a detener en cada una de estas moléculas y me voy a mover a que también sabemos que hay redistribución de subpoblaciones y poblaciones celulares. Aquí les muestro cómo identificamos en personas a partir de una muestra de sangre periférica. Eliminamos los eritrocitos, nos quedamos con los leucocitos, los ponemos en contacto con anticuerpos que podemos rastrear gracias a la fluorescencia, y mediante citometría captamos esa fluorescencia, ese tamaño relativo, esa granularidad relativa, y entonces somos capaces de identificar si tenemos células de tamaño mediano y más o menos complejo que expresen medianamente CD45, que es el pan marcador leucocitario, y de allí podemos hacer esta identificación de células que sean entre CD14 positivas, francas, medianas y bajas, con coexpresión o no de CD16. ¿Okay? Esta es la forma en la que se clasifican en esta zona, CD14 positivos, CD16 negativos, los monocitos clásicos, los dobles positivos son los intermedios, y estos que expresan cada vez menos 14 y más 16 son los que se conocen como monocitos no clásicos. Y como verán, tanto los intermedios como los no clásicos lo que sugieren es activación de este sistema inmune innato, dado que tienen funciones más asociadas con respuestas proinflamatorias, así como capacidades de patrullaje y papel antiviral. Y resumiendo mucho de nuestro trabajo que hemos hecho tanto en sepsis como en COVID-19, les puedo decir que esta es la distribución que vemos en personas que no tienen este proceso de inflamación sistémica, ya sea sepsis o COVID, ¿no? Donde prevalecen los monocitos clásicos, y que es lo que está descrito en todas las series que exploran este tipo de subpoblaciones en el mundo. Y en el caso de sepsis o COVID, pues hay un incremento muy importante tanto de monocitos intermedios como de monocitos no clásicos. Y hasta ahí dirán, ay, qué curiosidades, pero quién sabe eso para qué va a servir.
Recientemente ya nos aceptaron un artículo a publicarse en el Journal of Leukocyte Biology, donde comprobó la próximamente doctora en ciencias, Edna Basilio Gálvez, que el índice MLR, que justo involucra la relación que existe entre monocitos y linfocitos en general, se presenta más en sujetos con sepsis y COVID. Y hasta ahí dirán ustedes, bueno, pero eso y el NLR, que es el índice neutrófilo linfocito, ya está súper reportado muy temprano, de hecho, en la pandemia. ¿Y esto qué tiene de nuevo? Esto de aquí. Todas las personas que les estoy mostrando que forman parte de esta tabla, sus datos, tienen COVID. Tanto este grupo como este grupo. Al ingreso, lo único que tenían de diagnóstico era COVID. 7 días después, un grupo, de la columna, de este lado, había desarrollado sepsis. Y es en esos pacientes donde se ve un incremento significativo en el índice monocito-linfocito. Lo que sugiere que si tempranamente se puede identificar esta redistribución de células, podríamos predecir a quiénes irán a desarrollar sepsis. Y con eso tomar decisiones más tempranas en el manejo de estos pacientes, tratando de prevenir o de amortiguar lo que al agregar sepsis a COVID severo significa. ¿Perdón? Ok. Y pues esto seguramente tiene que ver con todo lo diferencial que se está activando, porque aquí me lo salté, pero a los 7 días ya no hay diferencia. Y esto también nos deja ver que es importante darle el lugar que le corresponde a cada uno de los marcadores de activación. Esto incluirá a la redistribución de leucocitos o sus estados de activación, porque no es lo mismo cómo los vamos a encontrar en etapas tempranas o en etapas más avanzadas de la enfermedad. ¿Okay? Otra cosa que sabemos es que se agregan estas células y que esto tiene que ver, por ejemplo, con la presencia de algunos desencadenantes de procesos inflamatorios. Aquí lo que les presento es un acercamiento relativamente inocente que hace muchos años hicimos en una tesis de licenciatura de Tere Gutiérrez, donde a células que obtenemos de voluntarios sanos, las dejó con medio o les agregó LPS, lipopolisacárido, y entonces exploró si había o no formación de agregados sin estímulo. Pues ahí se ve las micrografías, donde están muy lindas las células, cada quien por su lado, pero cuando le agrega 50 nanogramos por microlitro de LPS, ella pudo observar que sí empezaban a haber agregados, y gracias a este acercamiento se puede ver cómo es los agregados, primordialmente linfocito-linfocito o neutrófilo-linfocito, neutrófilo-neutrófilo, pero si aumenta la dosis con esta estimulación ex vivo, entonces ahora lo que vemos es no solo una mayor formación de agregados, sino el involucramiento de otros tipos, y vean cómo los agregados son cada vez más abundantes en el número de células que están involucrados. Esto también lo analizamos utilizando citometría de flujo, y no me voy a detener aquí, nada más sepan que gracias a los patrones de difracción de luz hacia el detector que nos da información acerca de tamaño, podemos saber si una célula pasó por el detector ella solita o iba asociada con otra célula. No estoy hablando de cuando se hacen así cúmulos o como pandillas de células que ni siquiera van a poder pasar por esa zona de detección. Estoy hablando de cuando van formando cadenitas de 2, 3, quién sabe cuántas células allí, y eso lo que va a hacer es un patrón de difracción en el tiempo diferente que aquí está representado. Entonces, cuando nosotros hacemos una relación entre la señal pico y la señal de ancho que está representado ese tiempo, pues se sale de esta relación correspondiente, que es esta diagonal, y aquí estaría la llamada zona de agregados, que lo que nos está representando pues son células que están agregadas, que
desde el punto de vista técnico es muy importante quitar si uno está buscando coexpresión de cosas, porque si no va a empezar a inventar que tengo un linfocito B con marcadores de NK y que además parece neutrófilo, porque tiene, no sé, CD11B o algo así. Y en realidad no es una nueva célula, sino estos agregados, como les mostraba previamente, y que como ustedes pueden ver claramente, sí están incrementados en las personas que tienen desafortunadamente sepsis, ¿no? Y sabemos que estos agregados, gracias a las micrografías, pues son primordialmente las que prevalecen de granulocitos y de monocitos, que no van a excluir su interacción con las de los linfocitos. Nosotros no hemos explorado y la verdad no sé si alguien ya haya publicado algo mucho más detallado, pero es un área muy interesante que muchas veces le rehuimos porque andar jugando con células agregadas no es técnicamente sencillo, pero que desde hace muchos años, y como nos lo mostraba en el curso la doctora Bibi Ruiz, pues tiene que ver con varias de las proteínas de fase aguda que van a favorecer esta adhesión incrementada y que tendría una relación con lo que también revisamos con el doctor Marvin Rivera acerca de que las células tienen que cambiar qué están expresando para poder movilizarse y migrar. ¿Okay? Y otra cosa que hemos explorado en estos años es que está comprometida la fagocitosis. Y entonces, a pesar de que uno diría, bueno, hay muchas citocinas y ya nos dijeron que hay muchos marcadores y ya nos dijeron que hay redistribución de poblaciones hacia aquellas que son más inflamatorias y que parece que las células tienen al menos esta posibilidad de ser más adherentes y de interaccionar más entre ellas, y hasta ahí todo parecería que es congruente con sepsis, hiperactivación, corramos todos. Bueno, no necesariamente, porque en un acercamiento del trabajo doctoral del hoy doctor Luis Ángel Flores Mejía, también él exploró esta maduración del fagolisosoma. O sea, no solamente le interesaba si se internalizaban las bacterias, y eso hay diferentes maneras de rastrearlo. Él decidió utilizar una donde las bacterias estaban marcadas con proteína verde fluorescente, con fluorescencia verde con pH rodamina, y esta fluorescencia se modifica la longitud de onda de emisión en un pH más ácido, de tal suerte que vamos a cambiar esta fluorescencia y de esta manera se va a ver no solamente se internalizan, que en el caso, por ejemplo, de los monocitos, ven ustedes que en el caso de los pacientes con sepsis con respecto a las personas sanas, él no vio ninguna diferencia y hasta ahí uno diría, no, sí son capaces de deshacerse de las bacterias, pero todavía no está completo el cuadro, porque una cosa es internalizar a estas células y otra cosa diferente que sí madure ese fagolisosoma y pueda eliminar a las bacterias. Y lo que están viendo aquí es que prácticamente en los pacientes con sepsis, tanto en neutrófilos como monocitos, no está madurando ese fagolisosoma. Entonces las bacterias sí están adentro, pero no van a ser destruidas. Así que eso de todo hiperactivado, pues la fagocitosis no, Y no les muestro evidencias de aquí, pero por el mismo caminito va el estallido respiratorio y otras de las cosas que sabemos que pasan cuando estas células están activadas, pues es que convoquen a otras células a que se sumen a los procesos. Y eso muchas veces lo hacen, pues, sintetizando mediadores de la inflamación como podrían ser algunas citocinas. Entonces, en este otro estudio, que fue la tesis doctoral de la hoy doctora Livier Cabrera Rivera, ella exploró pacientes con sepsis, también con SIRS y algunos sujetos sanos, y lo que hizo fue tomar esas células de su sangre periférica, estimularlas con interleucina 6, esa citocina que claro que es proinflamatoria, y lo que pueden ver aquí es cómo está la producción de interleucina 6, que se va a desplazar desde el origen de la intersección hacia este lado, entre mayor producción haya. Y aquí pueden ver cómo
no necesariamente está creciendo, pero además aquí está el resumen, donde en los pacientes con sepsis no está habiendo un incremento. Y curiosamente en los pacientes con CIRS sí hay esa respuesta. Es más, responden menos estas células que las de personas que no tienen esta respuesta inflamatoria. Entonces, esta es otra evidencia de que a pesar de que están todos esos marcadores que nos sugieren que hay una hiperactivación de estos leucocitos, pues no hay una relación con que haya funciones más exacerbadas. No en fagocitosis, no en mayor producción o síntesis de citocinas y tampoco en cómo responden en sus vías de señalización, que de alguna manera nos podría explicar por qué estamos viendo esos cambios. Que otra vez por obviedad de tiempo no ahondo más en lo que vimos que hay un redireccionamiento en el trabajo previo desde una activación más hacia P38 que hacia NF-κB, pero también la respuesta diferencial en la activación de las vías de señalización de STAT y de P38, aquí en las formas fosforiladas, es diferente en las personas sanas que en las personas con sepsis. Cuando se les estimula, ya sea con LPS, citocinas, como YL10 o GMSSF. Ay, perdón, estaba yo platicándoles la que yo veía, pero ustedes no veían. Este mapa de calor lo que nos permite visualizar es cómo en los sujetos sanos tenemos nosotros mayor activación de estas vías de señalización a estos mediadores e inductores que en las personas con sepsis. Y esto podría explicar por qué vemos este tipo de diferencias en el comportamiento de las personas. Y bueno, esto también podría tener relación, no solamente, a pesar de que haya esta hipercitocinemia, uno diría, ¿y por qué responden diferente? Pues resulta que algo que se libera muy importantemente durante el proceso séptico son vesículas extracelulares. Las micropartículas, microvesículas, cuerpos apoptóticos y los exosomas son parte de esta gran familia de las vesículas extracelulares, que son formas muy interesantes de comunicación intercelular. En este trabajo que realizó la candidata doctora Patricia Miranda Cruz, lo que pueden ver ustedes es cómo ella tomó vesículas extracelulares que obtuvo de pacientes con sepsis y las puso en contacto con ya fueran células Jurkat o células mononucleares de sangre periférica de sujetos sanos. Estas vesículas que tenía vesículas marcadas, vesículas no marcadas y evaluó si se podían internalizar. Entonces la idea es, tenemos vesículas que vienen de personas que no tienen sepsis y vesículas que vienen de personas con sepsis, y yo no tengo más que dejarles a ustedes que vean quiénes son las vesículas que se internalizan más fácilmente en las células de personas que no tienen sepsis. Estos leucocitos, estos mononucleares son de personas sanas. Ustedes dirán, ajá, ok, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues que ya sabemos que estos sistemas de comunicación intercelular, dependiendo lo que contengan, y eso va a depender de qué tipo de vesículas extracelulares son y de qué origen celular, porque no es lo mismo que sea de neutrófilos que de plaquetas, por decir a las más populares, pues van a ser los efectos que tengan en estos leucocitos y van a colaborar seguramente con esta desregulación en las respuestas de las células, ¿no? Y ya está súper sabido que este tipo de vesículas se incrementan durante el proceso séptico. Todavía falta mucho por explorar para explicarnos esta disfunción leucocitaria que sabemos que existe durante el proceso séptico, y por supuesto que hay muchas otras acercamientos y exploraciones más amplias que las que aquí les he podido mostrar, pero pues sirva como mensaje final el recordar que
No necesariamente al pensar en activación del sistema inmunológico durante la sepsis, necesariamente vamos a tener exacerbadas todas las funciones leucocitarias. Peligrosamente, varias de esas funciones están disminuidas y suele perderse la relación que en condiciones normales sí existen entre, por ejemplo, marcadores de activación en la superficie o los mediadores solubles y las respuestas esperadas. Claro que nos falta explorar todavía mejor cuál es el proceso fisiopatológico y dejar de asumir sin evidencias que aquello que vamos a ver en células normales o en personas normales, simplemente lo multiplicamos por 2 o por 10 o por 100,000 y eso es lo que debe de estar pasando en sepsis. No necesariamente es cierto. Y no me queda más que agradecerles a ustedes por su atención, a todo el grupo de trabajo, a quienes nos han financiado durante muchos años todas estas aventuras en la búsqueda del conocimiento y por supuesto a todos los colegas que en la atención de pacientes han colaborado con nosotros en las unidades de cuidados intensivos, de medicina interna, de diferentes servicios del área quirúrgica y a muchos alumnas y alumnos que de diferentes niveles desde pregrado a la obtención de posgrado han colaborado con ellos y a los colegas que dentro de las colaboraciones de nuestra unidad permiten que les podamos presentar esta contribución en el mejor conocimiento de la sepsis. Muchas gracias y atenta a sus preguntas.